¿Qué tal, discípulos de Jesús? Bienvenidos a este espacio en los pasos del Maestro. Este es el cuarto episodio, de esta serie que hemos titulado El Señor Jesucristo. En episodios anteriores hemos respondido a preguntas como ¿quién es Jesucristo? ¿Quién nos demuestra que Jesús es Dios? Aparte de ser Dios, ¿qué otra naturaleza tiene? ¿Cuáles fueron los propósitos de la venida del Señor Jesucristo? Hasta ahí hemos resuelto, tal vez ahí tú tienes tu material y has venido desarrollando según cómo hemos venido trabajando cada una de las respuestas allí en tu material. Si no lo has adquirido, puedes aquí en el WhatsApp, en la descripción del video, puedes solicitar tu material. Muy bien, hoy vamos a responder una pregunta más en esta serie, El Señor Jesucristo, y es ¿cuál fue el resultado de la muerte de Cristo? Y allí vamos a entender algo sobre esto, para lo cual vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versos 14 al 21, donde dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Me impresiona esta declaración del apóstol Pablo, porque si morimos para esta vieja manera de vivir, y ahora vivimos no para vivir en función de nosotros mismos, sino para la gloria de Él, ¿sí? No para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conociéramos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Nota esta forma como al apóstol Pablo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, otra forma de llamar el Evangelio de Jesucristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, refiriéndose a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora hay mucha información y me gastaría tal vez toda una serie de 5 programas para solamente estudiar esta cita de Corintios, que contiene una profundidad maravillosa y también muestra el enorme interés del Padre hacia nosotros expresado en la persona del Señor Jesucristo, pero también muestra la nueva condición que tenemos como hijos al ser reconciliados con Dios. Ya no vivimos para nosotros mismos, ya morimos, y todas esas viejas cosas, las viejas cosas pasaron. Sí, esos errores, esas faltas, todas esas cosas, porque si estamos en Cristo somos nuevas criaturas, nueva creación. Y esto es hermoso. Pero todo esto se resumiría en unas pocas palabras. ¿Cuál es el resultado de la muerte de Cristo? Nuestra reconciliación con el Padre, que fue uno de sus propósitos, reconciliarnos con el Padre. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero cuando por la fe estamos en Cristo Jesús, entonces ya no estamos muertos a una vida de esclavitud, de condenación, de perversidad. Ahora hay un nuevo sentido, una nueva vida en Cristo Jesús. Y es lo que Pablo destaca a los corintios en todo este hermoso
pasaje. En Romanos capítulo 3, verso 21, Romanos capítulo 3, verso 21 al 28, podemos leer de la siguiente manera. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios se manifestó, ya había sido testificada por la ley de Moisés, por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Justificados pues para con Dios, ¿no? Para todos los que creen en Él. Esa justicia es para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, cuando hace esta referencia de que la justicia fue testificada, la justicia de Dios fue testificada por la ley y por los profetas, es una forma de referirse también a Jesús, que es la justicia de Dios por medio de la fe. Así que, ¿cuál sería este resultado? Aparte del que vimos en 2 de Corintios 5, 14 al 21, que fue reconciliarnos con Dios, aquí es manifestar la justicia de Dios, que es por la fe, no por las obras, no por el cumplimiento. Efesios 2:10 dice, que Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Y por eso Pablo aquí pregunta, ¿dónde queda la jactancia entonces? Nadie puede llegar y decir, oh, yo estoy aquí en el cielo porque yo fui muy bueno, yo me redimí a mí mismo, yo era malo, pero luego hice cosas muy buenas y ayudé a los enfermos, ayudé a los niños, di muchos diezmos, yo di muchas donaciones, ayudé a muchas personas con mi profesión, entonces yo merecía estar en el cielo porque me redimí a mí mismo. No, eso no es posible, nadie puede redimirse a sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque la condición pecaminosa nuestra es una condición que ha estado en nosotros aún desde que nacemos. Y además de eso, pues para la justicia de Dios, las obras no son el medio de la salvación. Es por medio de la fe en Cristo Jesús que nosotros somos salvos. Y esto es lo que hemos de tener en mente. Esta resurrección de Jesucristo trae como resultado, porque es triunfo sobre la muerte, es la satisfacción del Padre, ¿sí? Hay una palabra aquí, propiciación. El Padre fue propicio a nosotros, pero no sobre una base en el aire, sino sobre una base sólida, como la justicia operada en la cruz de Cristo. La humanidad ha violado la normatividad divina, debe ser juzgada, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, y por lo tanto entonces debe ser condenada. Sin embargo, por la gracia nos reconcilia, no por lo que merezcamos nosotros, por la gracia, gratuitamente, con el Padre a través de la obra de la cruz. Pero al resucitar nos da vida en Jesús, y por eso tenemos esta nueva manera de vivir. Por eso ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para el que nos resucitó, para el que nos dio nueva vida en Cristo. Ahora vamos a responder a la pregunta, ¿cuáles son las evidencias de que Cristo realmente resucitó? Porque algunas personas creen que Jesús no resucitó.
Y algunos creen que lo que sucedió ahí en la tumba fue una conspiración, ¿sí? Que la tumba está vacía, pero es una conspiración de los discípulos para hacerle creer a todo el mundo que Jesús sí resucitó. Pero bueno, ¿qué dice la Escritura acerca de eso? Y para responder a la pregunta, ¿cuáles son las evidencias de que Cristo realmente resucitó? Vamos a leer Lucas 18, 31 al 33, donde dice: tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén. Eso es un evento antes de la muerte de Jesús. He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas que están escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después de que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Ahora, ninguno sabe cómo va a morir, ninguno de nosotros. Nadie tiene idea de cómo va a morir. Pero Jesús está haciendo una declaración profética de lo que iba a suceder con él cuando descendieran a Jerusalén. Así que en este pasaje, ¿sí?, Jesús está profetizando lo que habría de acontecer con él. No solamente profetizaría que lo capturarían, él menciona varias cosas que sucedieron tal como él mismo las describió. Será entregado a los gentiles, es decir, a los romanos, y será escarnecido, eso fue lo que pasó, y afrentado y escupido, y después de que le hayan azotado le matarán. Pero él no termina ahí, él dice: y al tercer día resucitará. Lo dijo él, lo declaró él, lo profetizó él. Esa es una evidencia. ¿Por qué? Bueno, él tenía autoridad para declarar profecía, para profetizar esto respecto a él mismo. Bueno, estaba escrito en la ley de Moisés también, en los profetas estaba revelado, pero aquí hay una declaración, ¿sí? Por eso él dice, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, se refiere a él. Y ahí entonces vemos que la primera evidencia es él mismo lo profetizó. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, pero no crees que él resucitó, hay un serio problema en tu fe, en tu doctrina. En Mateo capítulo 27, versos 62 al 66 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador, que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitará. Es decir, esta declaración profética de Jesús la conocían los enemigos de Jesús, la conocían los adversarios. Entonces le dijeron a Pilato, él dijo que resucitaría. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Surge una pregunta: ¿será que cuando estos guardas aseguraron el sepulcro se cercioraron de que la tumba no estuviera vacía? Seguro que lo debieron haber hecho para estar seguros de eso. Ahora, en las narraciones que hacen los evangelistas de la llegada de Pedro, de Juan y de María, cuando Pedro, por ejemplo, llegó y entró, Juan llegó y se quedó a la puerta y notó la tumba vacía, aún desde la entrada podía notarse si la tumba estaba vacía o no. ¿Sí? Así que mientras estaban poniendo la piedra, seguramente evidenciaban que el cuerpo de Jesús estaría allí. Así que a pesar de eso, el sepulcro fue asegurado. Pero nosotros sabemos, por los relatos bíblicos, que aunque fue asegurado con un sello de la autoridad romana y con una guardia durante 3 días para que no robaran el cuerpo, aún así la tumba está vacía. Como dice su actual inscripción, no está aquí, ha resucitado. Bien,
El tiempo nos ha terminado, pero mañana, en el siguiente episodio, que puede ser mañana, usted lo puede ver más tarde, como tenga programado, entonces va a notar, ¿sí? Vamos a continuar este aspecto de cuáles son las evidencias. Por ahora, Jesús profetizó que resucitaría y el sepulcro fue sellado, fue asegurado con una guardia y aún así la tumba ha quedado vacía. Nos vemos en el próximo episodio aquí en Los Pasos del Maestro.